Como ustedes saben, habíamos anunciado que estaba pronto para ser publicado lo que es el decreto reglamentario de la ley 19.172, que está directamente vinculado a lo que es el uso personal del cannabis de uso no médico, porque como hemos adelantado, hemos resuelto establecer a partir de la ley 19.172 una reglamentación diferente, específica para el cannabis de uso médico, y esta es una reglamentación genérica, pero establecido fundamentalmente el cannabis de uso no médico. Antes de comenzar, quiero transmitir que de hace a esta altura más de 6 meses estaba trabajando a nivel del Gobierno Nacional un grupo interdisciplinario de más de 50 personas, técnicos especializados de 7 distintos ministerios, en particular de la Presidencia de la República, del Ministerio de Relaciones Exteriores, del Ministerio del Interior, del Ministerio de Salud Pública, del Ministerio de Economía y Finanzas, del Ministerio de Educación y Cultura, del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, del Ministerio de Trabajo y otros institutos como el Instituto Nacional de la Semilla, el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, que han trabajado en la Dirección General de Registro dentro del Ministerio de Educación y Cultura, que han trabajado en grupo de los técnicos y los responsables, cada uno de ellos, en lo que ha sido la elaboración de este decreto reglamentario. Ha habido más de 60 reuniones de trabajo en estos equipos, subdivididos en distintos equipos en aspectos necesarios a la reglamentación, y algunos temas que adelanto, vamos a poder satisfacer la pregunta del periodista, pero están en la implementación del decreto, que no necesariamente son parte de la descripción reglamentaria de la misma, de algunos detalles de la implementación que igual estamos en condiciones de adelantar. El decreto va a ser firmado el día lunes por el resto del Consejo de Ministros, por el señor Presidente de la República, que va a ser publicado el día martes y entrará en vigencia el día martes. Hoy estamos adelantando, porque el decreto ya está pronto para su firma, pero debido a que el día lunes va a ser el día que se va a recabar la firma de todos los ministros, seguramente, y del Presidente de la República, va a ser publicado y entrará en vigencia a más tardar el día martes de la semana próxima con respecto a todos los temas. Disculpe si vamos a ser un poco extensos, no vamos a comentar cada uno de los artículos, va a estar a disposición en la página web en el correo del fin de semana para todos ustedes, no solo la prensa, sino la ciudadanía en general. Es un decreto de 104 artículos y por lo tanto no vamos a comentar artículo por artículo porque no es el motivo de esta conferencia, pero sí los temas sustanciales que están en el mismo y lo que ha definido la reglamentación. En primer lugar, es un decreto que está estructurado en 5 capítulos. El primer capítulo sobre el cannabis psicoactivo de uso no médico, la definición del mismo que ya está en la ley, pero que está, como ustedes saben, en varios temas que están establecidos en la ley, pero se vuelven a determinar en la reglamentación para luego su implementación. Su título 2, el registro del cannabis. El título 3 es sobre el Instituto de Regulación y Control de Cannabis, el IRCA, que creó la ley 19.172. El título 4 sobre infracciones y sanciones. Y el título 5 sobre las disposiciones tributarias que están vinculados a este tema. Con respecto a lo que establece el decreto, es uno que establecía ya la propia ley. El artículo 1 establece que el cannabis psicoactivo regulado por el presente decreto constituye una especialidad vegetal controlada con acción psicoactiva. Se entiende, por lo que establece la ley, como cannabis psicoactivo de uso no médico a la sumidad de floridas con o sin fruto de la planta hembra del cannabis, exceptuando las semillas y las hojas separadas del tallo, cuyo contenido de THC natural sea igual o superior al 1% en su peso. A los efectos de su individualización, será denominado como especialidad vegetal controlada con acción psicoactiva, que son los literales B, E, F y G del artículo 3 del decreto de ley 14.294, en la redacción dada por el artículo 5 de la ley 19.172. Y la determinación del porcentaje THC se realizará por laboratorios habilitados por el IRCA, por el Instituto de Regulación del Cannabis, mediante las técnicas analíticas aprobadas por este organismo. Se encuentra permitida la realización de las actividades que establece la ley siempre que se obtenga la correspondiente licencia procedido a la inscripción en el registro respectivo del IRCA y el pago del costo de la licencia en aquellos casos en que se exija, porque no todas las licencias ni las inscripciones van a tener costo económico. Se detallan también las actividades permitidas y los principales aspectos de reglamentación para cada una de las mismas. La plantación para el cultivo, la cosecha, el acopio, la distribución y la dispensación del cannabis psicoactivo de uso no médico.
El instituto va a realizar un llamado a interesados para cubrir la necesidad de abastecimiento de cannabis psicoactivo en observancia del interés general y cumpliendo las siguientes condiciones mínimas para la producción y entrega a las farmacias. Ese llamado se va a hacer no más allá de 2 semanas posterior a la entrada en vigencia del decreto. Las condiciones mínimas para la adjudicación de esos interesados, que estará en un máximo de 6 licencias, pero que dependerá del llamado si podrá ser de 2, 4 o 6 licencias, en un máximo de total de 6 licencias. Estarán estos datos como mínimo que están previstos en el artículo 6º del decreto, que establece que la licencia otorgase se establecerán los términos y condiciones a que quedará sujeto la plantación, el cultivo, la cosecha y distribución de cannabis psicoactivo de uso no médico, y en la licencia deberá indicarse, entre otros, los siguientes aspectos. Primero, la individualización de las personas físicas o jurídicas licenciatarias. Segundo, el plazo o condiciones a que queda sujeta la licencia. Tercero, el sitio donde se realizará la plantación, cultivo y cosecha. Cuarto, origen de la semilla o plantas a utilizar en la plantación. Quinto, características varietales de los cultivos a emplear. Sexto, volúmenes de producción autorizados. Séptimo, procedimiento de seguridad a aplicar. Octavo, garantía de cumplimiento de obligaciones. Noveno, condiciones de distribución y dispensación a farmacias autorizadas. Décimo, prohibición de comercializar productos a terceros no autorizados. Undécimo, designación de un responsable técnico del proceso de producción. 12, destino de los excedentes de producción y subproductos. El punto 13, condiciones de envasado y rotulado del producto. Y 15, condiciones exigidas a propietarios, socios, directores y personal dependiente. El artículo 7º del decreto, que es muy importante, establece: todo llamado interesado deberá incluir el requerimiento de la información que el instituto le solicite relativa a la estructura societaria del postulante a efecto de una adecuada identificación y conocimiento del beneficiario final, así como el origen de los fondos que se proponen destinar a la ejecución del proyecto en el marco de la normativa vigente en materia de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo, pudiendo el IRCA solicitar las aclaraciones y ampliaciones que estime pertinentes. Al respecto, el IRCA solicitará informe a la Secretaría Nacional Antilavado de Activos en forma previa al otorgamiento de la licencia respectiva. También es importante destacar que las condiciones de envasado, seguridad y rotulado del producto serán envases de hasta 10 gramos de la marihuana del cannabis psicoactivo de uso no médico, que deberán preservarse hasta un máximo de 6 meses con mensajes e información con advertencias para la salud. El empaquetado y la distribución de cannabis psicoactivo será realizado por el mismo productor desde el sitio de producción directamente a las farmacias en un sistema de producción continua que luego el secretario general de la Junta Nacional de Drogas podrá explicar más detalladamente. La Junta Directiva del IRCA fijará el costo de la licencia a expedirse. Esto irá en el llamado el costo de la licencia para quienes van a producir para el mercado estrictamente regulado que creó la ley, que se dispensará a partir de las farmacias. El control de calidad de la cosecha de cannabis psicoactivos será realizado por laboratorios autorizados por el IRCA y los eventuales excedentes que resultaren de la producción quedarán a disposición del IRCA para su disposición final o destino final. Se deberá hacer para hacer un stock que pondrá el propio IRCA o para otro destino que definirá el IRCA, pero no quedará en manos del productor si hay un excedente de la producción fijada en la licencia en el momento que se haya fijado las condiciones de la misma. Lo que también es importante establecer en este punto es que lo que también va a establecerse, como ustedes saben, es que hay una definición ya que será comunicado en el momento de la licencia de cuál va a ser el terreno del Estado que va a ser utilizado para la plantación y la producción de dicha marihuana. No será decisión del licenciatario el lugar del territorio nacional en el cual va a poder producir o cosechar para la entrega hacia lo que van a ser el mercado estrictamente regulado a través de las farmacias. Esto, hoy en el día de hoy, no vamos a hacer público el lugar porque hay una decisión del señor Presidente de la República con el Ministerio de Defensa y con la Junta Nacional de Drogas de informarlo en la licencia para que no existan a partir de otros elementos que están definidos como de otros temas que van a estar en la licencia como aspectos de seguridad perimetral y otros aspectos vinculados a la seguridad logística por el mecanismo de producción que va a estar determinado, que es el mecanismo de producción de entrega continua del producto. Con respecto a la producción doméstica de cannabis psicoactivo destinado al uso personal, se entiende por cultivo doméstico de cannabis psicoactivo de uso no médico para uso personal aquel realizado por personas físicas
que estando destinado al uso personal o compartido en el hogar, no supere las 6 plantas de cannabis de efecto psicoactivo por cada casa-habitación y el producto de la recolección de la plantación no supere los 480 gramos anuales. Al efecto se considera planta de cannabis de efecto psicoactivo la planta hembra del cannabis que presente sumidades floridas. Solo podrán ser titulares de un cultivo doméstico aquellas personas físicas capaces, mayores de edad, ciudadanos uruguayos naturales o legales, o quienes acrediten su residencia permanente en el país conforme a los requerimientos que establezca el IRCA, siempre que se encuentren inscriptas en el registro de cannabis en la sección cultivo doméstico del cannabis psicoactivo. O sea que va a haber un registro único para las personas que reúnan estas condiciones, tanto legales como reglamentarias, que una sola vez tendrán que registrarse y registrar las variedades y el tipo de plantas de marihuana que tengan en su casa para su producción, y la misma tendrán también un registro que tendrá el control y la fiscalización por parte del IRCA. No se podrá realizar más de un cultivo doméstico en la misma casa de habitación sin importar la composición del grupo familiar ni la cantidad de personas que habiten en la misma, y ninguna persona podrá ser titular de más de un cultivo doméstico. El cultivo doméstico deberá realizarse dentro de la casa de habitación o sus dependencias, incluyendo jardines exteriores. Esto estaba previsto también para poder autorizarlo dentro de la reglamentación. Se entiende por casa habitación particular y su dependencia es el lugar que se ocupa con el fin de habitar en él, aun cuando sea solo en forma transitoria. Esto está reglamentado en el artículo 16 del decreto reglamentario. En cuanto a los que son el uso a través de los clubes de membresía canábicos, los clubes de membresía cuyo objeto sea la plantación, el cultivo y la cosecha de plantas de cannabis psicoactivo destinado al uso de sus miembros, deberán constituirse bajo la forma de asociaciones civiles, debiendo tramitar la aprobación de sus estatutos y el reconocimiento de la personalidad jurídica a través del Poder Ejecutivo mediante el Ministerio de Educación y Cultura. El nombre de los clubes de membresía deberán incluir en su denominación la expresión club canábico, deberán tener por objeto exclusivo la plantación, el cultivo y la cosecha de plantas de cannabis psicoactivo destinado al uso de sus miembros, y dicho objeto quedarán comprendidas las actividades de divulgación, información y educación en el consumo responsable dirigidas exclusivamente a sus integrantes. Como saben, la ley ya establecía que deberán tener un mínimo de 15 miembros y un máximo de 45 socios, y en el caso de que el número de socios quede reducido a menos de 15, la asociación podrá optar por disolverse o continuarla mediante la incorporación de nuevos asociados dentro del plazo de un año. O sea que va a haber un plazo de tiempo para aquellos casos en donde no tengan y no cumplan el mínimo legal. Si han tenido entre 15 y 45 y tienen menos de 15, se le va a dar un plazo controlado por el IRCA para que o se disuelvan o mantengan su cantidad de membresía. Obviamente solo podrán ser miembros del club mayores personas físicas capaces, mayores de edad, ciudadanos legales o naturales, o quienes acrediten su residencia de forma permanente conforme a los requerimientos que establezca el IRCA en su registro. Los clubes de membresía deberán estar registrados en el registro de cannabis en la sección clubes de membresía del mismo. Todos estos registros, como ustedes saben, lo establece la ley, están bajo la característica de la información manejada en estos casos relativa a la identidad de los miembros, tendrá carácter de datos sensibles de conformidad con lo dispuesto por el artículo 18 de la ley 18.331 del 11 de agosto del 2008. La omisión de registrar la asociación civil o cualquiera de sus miembros dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en el artículo 40 de la ley 19.172 y en la especificación de las sanciones que tiene este propio reglamento, esta propia decreto reglamentario. El club de membresía otorgará constancia a sus miembros de que son miembros del club y podrá plantar, como dice la ley, hasta 99 plantas y podrá tener un máximo de 480 gramos anuales por socio de producción. Toda la producción deberá ser distribuida entre sus miembros para su uso personal, dejando constancia de las entregas realizadas, y dicha información será brindada mensualmente al IRCA con respecto al cumplimiento tanto de la ley como de este decreto. Habrá una solicitud para el registro de determinaciones de condiciones mínimas de infraestructura, seguridad y funcionamiento que deberán tener los clubes de membresía a efecto de desarrollar su actividad, que el IRCA, en el momento de darle el registro y la licencia como clubes canábicos, deberán cumplir ante el IRCA los mismos. El club de membresía deberá designar un responsable técnico, quien deberá controlar el cumplimiento de la normativa relativa al origen de las variedades, al cultivo, a la producción y distribución del cannabis psicoactivo a sus socios, así como presentar ante el IRCA todas las informaciones técnicas que a éste le requiera. Uno de los temas que está en el decreto, que también, como ustedes saben, las 3 formas que establece la ley para poder acceder al uso de marihuana no medicinal es el cultivo doméstico, es el acceso vía las farmacias hasta 40 gramos mensuales
de acceso para los ciudadanos legales o naturales o los ciudadanos permanentes mayores de edad y capaces, o ese pertenecer a clubes canábicos. Pero tendrá que optarse por uno de los tres mecanismos. No va a haber inscripción simultánea ni licencia simultánea para quien pertenezca a un club canábico, no va a poder tener una autorización para plantar en su casa habitación o comprar en la farmacia. Quien compre en la farmacia no va a poder pertenecer a un club canábico o en su casa habitación, y obviamente quien plante en su casa o en su casa habitación no va a poder pertenecer a un club canábico o poder obtener la licencia para, o el registro para obtener en la farmacia. Sí hay casos que están previstos en la reglamentación, que en el caso de que una persona tenga una licencia o una autorización, un registro para tener una cosecha en su casa y quiera cambiar, a partir de ello lo que debe hacer es salirse de la autorización de registro tanto del club canábico o de la cosecha en su casa, de la cultivo en su casa, y podrá obtener un nuevo registro si cumple con las consideraciones de registro, que son básicamente las mismas en todos los casos, excepto en el caso de clubes canábicos, que se solicitan determinados aspectos de infraestructura, seguridad y otros elementos que van a estar dentro de los requerimientos que la propia institución va a hacer en ese caso. Esto está previsto en el artículo 37 del capítulo 7, donde se establece que se deberá optar, y en el artículo 38, en uno de los orígenes que se establecen para estos temas. Luego hay una serie de prohibiciones que existen también similares a las que existen para las prohibiciones de fumar el tabaco, también para el fumar el cannabis o la marihuana. El artículo 40 establece la prohibición de fumar en espacios cerrados que sean un lugar de uso público, en espacios cerrados que sean un lugar o espacio de trabajo. También se prohíbe, obviamente, en los taxímetros, ambulancias, transporte escolar y cualquier otro transporte público, tales como ómnibus, trenes, naves, aeronaves, con o sin pasajeros, se encuentran comprendidos en términos de lugar o espacio de trabajo. Los espacios cerrados o abiertos, públicos o privados, que correspondan a dependencias de establecimientos sanitarios o instituciones del área de la salud o de cualquier otro tipo de naturaleza, o centros de enseñanza o instituciones en que realicen prácticas docentes en cualquiera de sus formas, instituciones deportivas. También se define qué es lo que se entiende por espacios cerrados y cuáles son los espacios exteriores habilitados para fumar. Obviamente, todo conductor que tenga afectada su capacidad debido al consumo de cannabis psicoactivo se encuentra inhabilitado para conducir cualquier categoría de vehículos que se desplace en la vía pública. Se considera que la capacidad se encuentra afectada cuando se detecte la presencia de THC en el organismo. El IRCA determinará los dispositivos a través de los cuales se realizarán las mediciones y exámenes correspondientes para detectar la presencia del THC en el organismo. También los funcionarios del Ministerio del Interior, Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Intendencias, municipios y la Prefectura Nacional Naval podrán realizar los procedimientos y métodos de contralor expresamente establecidos por las autoridades competentes a los fines previstos en el inciso anterior en sus jurisdicciones y conforme a sus respectivas competencias. En el caso de que el conductor se le constate la existencia de THC en su organismo, podrá solicitar a su costo la realización de un examen ratificatorio en las condiciones y modalidades que establezca el IRCA de acuerdo al artículo 15 de la Ley 19.172. El conductor a quien se le compruebe que conducía vehículos contraviniendo lo dispuesto en el inciso primero del presente artículo se le retendrá el permiso de conducir y será pasible de las sanciones previstas en el inciso segundo del artículo 46 de la Ley 18.191. También en la reglamentación se establece que la Junta Nacional de Drogas, en coordinación con la Unidad Nacional de Seguridad Vial, brindará capacitación y asesoramiento a los funcionarios mencionados en el inciso segundo del artículo 15 de la Ley 19.172, y será la Junta Nacional de Drogas la que proveerá los insumos necesarios a los organismos mencionados en el inciso segundo de dicho artículo para el cumplimiento de la fiscalización y el control correspondiente. Por supuesto que también, esto es genérico, como se había hablado, como en el tabaco, el artículo 42 establece la prohibición de fumar o mantener encendidos o consumir o ingerir productos de cannabis o envases de cannabis durante la jornada de trabajo, sea en los lugares de trabajo, en ocasión de trabajo y en general durante todo el tiempo que ese trabajador se encuentre a la orden del empleador. Se encuentra prohibido también laborar cuando el trabajador tenga afectada su capacidad para la realización de sus tareas debido al consumo previo de cannabis psicoactivo. En el marco de las comisiones bipartitas de seguridad y salud en el trabajo creadas por el decreto 291 del año 2007, se acordarán e implementarán controles aleatorios, no invasivos de carácter preventivo, adecuados a la realidad de la empresa mediante los dispositivos aprobados por el IRCA a estos efectos. En los casos en que no esté debidamente instalada la comisión referida, deberá procederse de la misma manera con la organización sindical de base y de no existir la misma con la organización sindical de la rama.
Los mismos controles podrán ser dispuestos por el empleador previa comunicación a la Comisión Bipartita de Salud y de Seguridad u organización sindical de base, de acuerdo a lo dispuesto en el inciso anterior respecto de aquellos trabajadores que al ingreso o durante la jornada de trabajo tengan notoriamente afectada su capacidad para la realización de sus tareas debido al consumo previo de cannabis psicoactivo. La comunicación referida al inciso anterior podrá ser inmediatamente posterior en los casos en que el trabajador realice tareas de riesgo que impliquen peligro para su integridad física, la de los trabajadores o la de terceras personas. Si mediante el contralor realizado se comprueba la existencia de THC en el organismo del trabajador, este deberá suspender sus tareas y si el empleador lo dispone, retirarse del lugar de trabajo, y hay otras consideraciones. Quiero aclarar que esto no es distinto a las condiciones de acuerdos que existen en el Consejo de Salario vinculados al consumo de alcohol en los lugares de trabajo y las mismas disposiciones que existen en los organismos bipartitos con respecto al alcohol y al mismo procedimiento que hemos enviado al Parlamento para la estructuración del mercado, de mayores regulaciones en el mercado de alcohol que está a discusión del Parlamento. Pero ya hoy existen consideraciones de este tipo y trabajo y en los consejos de salario hay acuerdo de la Comisión Bipartita de Seguridad y Salud con respecto a si hay un trabajador que aparece con un consumo previo de alcohol o el consumo de alcohol en aquellas personas que puedan ser alterados en su conciencia o en su trabajo por el consumo previo de alcohol, como en este caso si tiene alterado su conciencia manifiestamente o haya que controlar el mismo para que su trabajo si genera riesgos a terceros o a sus propios trabajadores. La autoridad también, el artículo 43 establece que podrá prohibir ingreso o permanencia en los centros educativos de cualquier naturaleza a aquellas personas que tengan afectadas sus capacidades debido al consumo de cannabis, y el Sistema Nacional de Educación Pública y el Sistema Nacional de Educación Pública podrá definir los procedimientos y protocolos de actuación en estos casos. Aquellas personas que se vea que tienen manifiestamente alteradas sus capacidades personales por fruto del consumo, así es lo mismo exactamente si tiene alterado por el consumo de alcohol. No hay diferencia, pero debe estar en la reglamentación para dar la base legal, porque esto es una nueva sustancia con un mercado diferente que por primera vez está legalizado y estrictamente regulado en nuestro país. Como establecía la ley, no se autorizará la realización de concursos, torneos o eventos públicos que promuevan el consumo de cannabis psicoactivo de uso no médico y también la autoridad competente podrá prohibir el ingreso a eventos o espectáculos públicos a personas que presenten signos evidentes de alteración de sus capacidades por consumo de cannabis psicoactivo. Esto es exactamente lo mismo que en el caso del alcohol. En el caso de lo que va a ser el capítulo 8 para la importación de semillas o esquejes para el cultivo de plantas de cannabis psicoactivos para ser destinadas, en este caso, a los productores de cannabis psicoactivos para disposición en farmacias, o a las personas físicas que cultiven en forma doméstica cannabis psicoactivo de los clubes de membresía, en esta primera etapa la importación será exclusiva del IRCA a través de la solicitud de cada uno de estas personas. No hay limitación a la importación del mismo, pero debe haber un registro y la importación será realizada por el IRCA y tendrá que, en el caso para la producción hacia la farmacia en la licencia, va a estar especificadas las variedades permitidas y controladas para la producción nacional. En el otro caso es simplemente que pase por un registro del IRCA para poder hacer la importación directamente en el registro del mismo. La producción y dispensación de semillas o esquejes para el cultivo de plantas de cannabis psicoactivos podrá ser realizada por los productores de cannabis psicoactivos de uso no médico para disposición en farmacias que hubieran obtenido la licencia correspondiente, que será otorgada por el IRCA siempre que hubieran abonado el costo de la misma. Las personas que produzcan semillas y esquejes de cannabis psicoactivo conforme a la licencia otorgada por el IRCA deberán inscribirse en el Registro General de Semilleristas ante el INASE, Instituto Nacional de Semillas. Asimismo, deberán inscribirse en el INASE los cultivares, leyes 16.811 del 21 de febrero de 1997 y la ley 18.467 del 27 de febrero del 2009. En ambos casos deberán encontrarse previamente autorizados por el IRCA. También se establece que las personas que se inscriban para el cultivo doméstico podrán realizar la producción de semillas o esquejes de cannabis a los efectos de ser utilizadas en su propio cultivo, pero a tales efectos deberán inscribirse previamente en el registro de semilleristas y de cultivares a cargo de INASE, según corresponda, debiendo acreditar su calidad de titular de cultivo doméstico o de club de membresía inscripto en el registro correspondiente del IRCA. Quienes desarrollen alguna de las actividades indicadas en el título primero deberán inscribirse en la sección correspondiente al registro del cannabis. En los casos en que corresponda la inscripción en otros registros a cargo de entidades estatales o no estatales, deberá procederse a su inscripción conforme lo exige la normativa vigente. El IRCA será el organismo encargado del registro del cannabis y las actividades reguladas por el presente decreto deberán ser inscriptas en las correspondientes secciones, a saber,
La sección de plantación, producción y distribución de cannabis psicoactivo para disposición en farmacias, que esto estamos hablando de las licencias a quienes hoy estamos hablando, será de un máximo de 6. La sección de cultivo doméstico de cannabis psicoactivo, que es a partir de la vigencia del decreto, se abrirá, como decimos, un periodo de 180 días para aquellos que ya tienen cultivos en sus hogares, establezcan el registro correspondiente del tipo, variedad y la cantidad máxima que la ley establece de 6 por casa habitación, y en el caso de clubes de membresía, que se registrarán también a partir de este decreto, la de registración por parte del IRCA de los clubes de membresía establecidos por el propia ley, estos órganos reglamentarios, deberán establecerse también siguiendo los requisitos que el propio registro establece. La sección de adquiriente de cannabis, que luego vamos a explicitar cómo va a ser la sección de adquiriente de cannabis y las garantías que hay en el mismo, y una sección de farmacias, que luego vamos a establecer cuáles son las farmacias también que el decreto habilita para la dispensación de cannabis de uso no médico. Las inscripciones en las secciones indicadas, bueno, serán en los casos de secciones de clubes de membresía, de adquirentes de cannabis y de la sección de farmacias, serán sin costo a solicitud del interesado. El interesado deberá presentar la solicitud en el formulario confeccionado por el IRCA, acompañado de la documentación que cada caso corresponda, que está establecido en el decreto, y el registro dentro de un plazo de 30 días máximo calificará la solicitud, reúne en su totalidad las condiciones exigidas y autorizará el desarrollo de la actividad. Bueno, en el caso de que si hubiese sido observado el mismo por distintas razones, el interesado dispondrá de un plazo de 15 días para subsanar las deficiencias o deducir la oposición por escrito a las observaciones, y la Junta Directiva del IRCA tendrá un plazo de 30 días para resolver sobre ese caso. En el caso de que no se resuelva, será una denegatoria ficta. Contra la denegatoria ficta, expresa o ficta de la Junta Directiva, corresponden los recursos establecidos en el artículo 35 de la Ley 19.172, transcurrido el plazo de 15 días, si no se hubiesen subsanado las observaciones formuladas o deducido oposición, quedará sin efecto la solicitud formulada. Si la solicitud no mereciera observaciones que opten a su inscripción, se procederá, obviamente, a efectuar la inscripción. Y la inscripción registral para el desarrollo de las actividades indicadas en este artículo determinará el otorgamiento de la licencia que refiere al literal A del artículo 28 de la Ley 19.172. Las licencias para plantación, producción y distribución de cannabis psicoactivo para disposición en farmacias mantendrán su vigencia por el periodo y las condiciones que establezca al otorgarse la misma. O sea, en el llamado y la licencia de la farmacia va a establecer el plazo máximo y que tendrá que ser renovado. Sin embargo, en el decreto sí está puesto que la licencia para cultivo doméstico psicoactivo, para clubes de membresía y para sus miembros tendrá una vigencia de 3 años, pudiendo reescribirse a su vencimiento. Cada 3 años, no hay un plazo máximo establecido, es que cada 3 años tiene que ir una reinscripción para ver si se mantienen las condiciones en la cual fue establecido el decreto, las condiciones de su inscripción. La licencia para farmacias para la dispensación de cannabis psicoactivo tendrá vigencia por el mismo periodo establecido por el certificado de habilitación expedido por el Ministerio de Salud Pública, y lo que es importante también transmitirles es que en la sección de producción y distribución de cannabis psicoactivo para disposición de farmacias está lo que hemos hablado. ¿Cuáles son los datos que se va a solicitar para la registración del cultivo doméstico? En este caso se va a solicitar incluir como mínimo significa que son los datos que establece la propia reglamentación, la cédula de identidad uruguaya, la ciudadanía legal o natural uruguaya o residencia permanente. Quiero aclarar que los que no son ciudadanos que tienen residencia permanente tienen derecho a tener cédula de identidad, por eso se solicita la cédula de identidad uruguaya, debidamente acreditada, y también ubicación del lugar donde se realizará el cultivo doméstico, constancia de domicilio o factura de servicio público a nombre del interesado y documentación que acreditare la calidad de propietario, arrendatario, poseedor o de cualquier otro título en virtud del cual se encuentre autorizado a ocupar el inmueble con destino a casa habitación donde se realizará el cultivo. Como todos ustedes saben, esta información está protegida de acuerdo a la propia ley de 19.172, pero básicamente por la remisión al artículo 18 de la ley 18.371. A efecto del otorgamiento y mantenimiento de la licencia, el IRCA podrá solicitar al titular del cultivo doméstico sobre las variedades a ser cultivadas y muestra de las plantas de su cultivo en las oportunidades que determine. En el caso de los cultivos, va a haber, ahí hay variedades que son todas las que los que se entiendan o que existan o que quieran que existan en el autocultivo, pero deberán tener la carga de registrar cada nueva variedad o cambio de variedades o de plantas que tengan para que haya un registro del propio IRCA con respecto a la cantidad de variedades que existan en el autocultivo. En el caso de los clubes de membresía, los datos
deberán incluir los datos de membresía y miembros fundadores, los datos individualizantes de la asociación civil, los estatutos debidamente aprobados y autorizados por el Ministerio de Educación y Cultura, la ubicación de la sede, la constancia de domicilio, factura de servicio público. Bueno, lo mismo, acreditar la calidad de propietario, arrendatario, poseedor de cualquier otro título en virtud del cual la asociación civil se encuentra autorizada a ocupar con su sede el inmueble donde se realiza el cultivo, la cédula de identidad de cada uno de sus miembros fundadores y ciudadanía legal o natural uruguayo o residencia permanente debidamente acreditada de cada uno de los miembros fundadores. Los miembros no fundadores de la asociación civil, o sea, los que se integran al club como no fundadores, en un máximo 45, tendrán datos identificatorios completos, cédula de identidad uruguaya, la ciudadanía legal y la constancia legal, natural o residencia permanente, o la constancia de su aceptación como aspirante a miembro de la asociación civil con indicación de la fecha. Todos estos datos, nuevamente, están dentro de la protección de datos sensibles, de la ley de datos sensibles en nuestro país. También se les puede solicitar al club de membresía por parte del IRCA las variedades y los cambios de variedades cultivadas y una muestra de esas variedades cultivadas para el registro del IRCA en sus propios sectores de registro. Con respecto a los adquirentes, esto es las personas que no plantan en su casa o que no pertenecen a un club canábico. En este caso, las personas deberán inscribirse como adquirentes de cannabis. Todas las personas mayores podrán acceder las personas mayores de edad que acrediten la calidad de ciudadanos naturales o legales o que posean residencia permanente. En este caso también deberán mostrar su cédula de identidad, su ciudadanía legal o natural uruguayo o residencia permanente debidamente acreditada y su constancia de domicilio o factura de servicio público a nombre del interesado. También todos estos datos están dentro de la protección del artículo 18 de la ley 18.331. Luego le vamos a ver cómo hemos resuelto, esto no está especificado, sí tenemos cómo hemos resuelto el tema de la identificación de los adquirentes en las farmacias para la protección de los datos, en el caso de ir hacia la farmacia, cómo va a ser el sistema de adquisición del cannabis. Las farmacias, en esta sección, las farmacias autorizadas por el Ministerio de Salud Pública, que tendrán el registro habilitante, tendrán que ser, las farmacias son, en este caso, las farmacias son las farmacias comunitarias y, lo tengo por acá, y de primera categoría. Farmacias de primera categoría y comunitarias son las únicas habilitadas a la dispensación de cannabis. Como saben, esto es no obligatorio. Cada farmacia definirá, cada dueño de farmacia definirá si integra o no integra estos datos. Para poder hacerlo, tiene que contar con la autorización de habilitación correspondiente del Ministerio de Salud Pública y deberán inscribirse como personas físicas o jurídicas titulares de las farmacias en el IRCA para la dispensación de cannabis psicoactivo de uso no médico para el uso personal de los adquirentes. A efecto de su inscripción, tendrán que proporcionar al IRCA la documentación de datos individualizantes del interesado, identificación de los locales de venta, acreditación de personería y vigencia de la persona jurídica y constancia de habilitación del Ministerio de Salud Pública. Lo que es importante en este caso es transmitirlo como resuelto la inscripción del mismo, ya adelanto para que no haya duda. Nosotros hicimos un trabajo, dentro de la cantidad de trabajos de estos más de 60 técnicos, de más de 60 reuniones de trabajo, se hizo trabajo en estudios cualitativos en la población consumidora habitual o no habitual de cannabis y cuál era la mejor forma que entendían para poder dispensar esto en la farmacia que garantizara la identificación, pero la misma no sufriera ningún tipo de estigmatización por parte de la población que entrara en este circuito. El IRCA podrá exigir a los titulares ocupantes de bienes muebles o inmuebles en los que se plante, cultive, coseche, produzca, copie, distribuya o expenda cannabis, la exhibición de la documentación que autorice el desarrollo de tales actividades, constancias registrales y toda aquella vinculada a la competencia, requerir información a terceros pudiendo intimar hacia su comparecencia, inspeccionar los locales comerciales utilizados para la plantación, cultivo, cosecha, producción, acopio, distribución o dispensación de cannabis, así como los vehículos que se utilicen para el transporte de estos productos, y se consideran incluidos dentro de esta categoría las sedes de los clubes de membresía. En los casos de la casa habitación, solamente se podrá ingresar con el consentimiento del titular o en su defecto de día con orden expresa del juez competente. Hay una diferencia muy importante en cuanto a lo que debe ser el contralor a través de la casa habitación, que con el resto de los clubes de membresía, obviamente las empresas o organizaciones que tengan la licencia para la producción, para la venta del mercado regulado de cannabis.
Tiene la potestad de extraer muestras, realizar análisis y pruebas a semillas, plantas y producidas de las plantas de cannabis ubicadas en los establecimientos comerciales, a efecto de determinar si cumplen con los requisitos legales y reglamentarios aplicables. Como todos ustedes saben, el máximo de THC permitido para la cannabis que va a ser vendido en la dispensación de la farmacia para el uso no médico será un máximo de 15% de THC de la misma. Esto alcanza a la regulación del mercado del cannabis. Como todos ustedes saben, es obvio para todos ustedes, pero lo quiero recordar, recordemos que quienes produzcan o vendan fuera del mercado que se creó por la ley o de la reglamentación que establece la reglamentación, van a seguir cometiendo el delito previsto en la ley 14.219. Lo que sí se modifica es que la reglamentación establece como una ley que a los efectos de aquellas personas entender qué se entiende por consumo personal en la cantidad propia fuera de la casa habitación, que puede estar un consumo la cantidad de cannabis a estar de acuerdo a lo que establece el propio límite de la ley, las 6 plantas por casa habitación, los 480 gramos por persona de producción anual, se entenderá que aquellos que porten hasta un máximo de 40 gramos personales, eso será, 40 gramos será entendido que es para consumo personal. Por lo tanto, ahí sí también se resuelve otro problema que estaba establecido en la propia, más allá de que si alguien que no está autorizado y no está dentro del canal, quiero dejar muy claro esto, que no está autorizado, no sea parte de la cadena de distribución legalmente autorizado a través de las licencias expedidas por el IRCA para la producción o la distribución de cannabis y esté trasladando cannabis fuera de esta cadena, más de 40 gramos será considerado que no es para consumo personal y quedará dentro de la pena que estaba establecido para la ley. Porque esto me parece que es claro aclarar, porque aquellas personas que tienen autorizados los autocultivos va a ser para el consumo personal, obviamente, dentro de su consumo, pero se establece que hay un máximo de 40 gramos en entendido que es para el consumo personal mensual, en este caso. Luego, para el final, abierto a las preguntas que ustedes quieran entender, y le voy a dar la palabra a algún tema que haya faltado que me pueda establecer el señor secretario general. Me gustaría que ella hablara de todo lo que son los temas que están establecidos en la ley, cómo se reglamentaron las infracciones y sanciones, y un tema vinculado a las disposiciones tributarias. El cannabis va a tener un 0% de tasa de impuesto a la enajenación de bienes agropecuarios para los hechos generadores vinculados al cannabis psicoactivo que se refiere al artículo 1. Esto establece que tanto para la producción de producción para el mercado como el autocultivo no va a tener la tasa de impuesto a la enajenación de bienes agropecuarios, y hemos resuelto que va a existir un canon previsto en las licencias, un canon variable, porque el precio va a estar fijado en la licencia, va a ser un precio regulado administrativamente. No está en el decreto porque es un precio que va a tener capacidad de flexibilidad. Sí estamos en condiciones de decir que la primera licencia, va a fijar un precio en torno entre los 20 y 22 pesos por gramo de marihuana para su venta. La variabilidad va a estar dada en un canon fijo y un canon variable, que es lo que va a permitir la flexibilidad, que va a estar fijado por el IRCA en cada una de las licencias, que va a estar, esto está dentro de allí, calculados los costos de producción, la ganancia de la empresa o de la institución o del organismo o de organizaciones que accedan a la licencia y la ganancia que tienen las propias farmacias en el porcentaje de ganancia de farmacia. Aún con todo eso previsto dentro, también va a haber un canon que establece la posibilidad de un precio que está por debajo del cual es el precio que estaba establecido en el mercado, cuando era el mercado ilegal en nuestro país, y al mismo tiempo con los controles de calidad muy superiores por todo lo que hemos establecido en la cadena de control del Ministerio de Salud Pública y del IRCA, de la calidad desde su plantación hasta su expedición por lo que es la farmacia. El decreto establece también mayores detalles de las campañas de bien público, de información y de educación que estaban ya dentro de la potestad de la Junta Nacional de Drogas, pero que el IRCA habrá a partir de un fondo que se generará con este canon móvil y canon fijo que generará, y se irá generando un fondo para la financiación aparte de los planes que ya existen en cada uno de los ministerios correspondientes, de los planes que ya existen dentro de la ANEP para la educación y prevención, habrá un fondo específico del IRCA a partir de este canon móvil que se generará en el costo en quien pague el consumo de la marihuana, para planes de educación y de prevención en los efectos dañinos del consumo de cannabis, así como se hace también con el consumo de tabaco, con parte de los ingresos
de la venta de tabaco y también con el canon, con parte de los ingresos de la venta de alcohol que está previsto en el proyecto de ley que enviamos al Parlamento para financiar también lo que son las parte de las políticas públicas de prevención y de educación en materia de consumo de este tipo de drogas, tanto el alcohol, el tabaco, como en este caso también el cannabis.